Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. La peor semana del gobierno de que asumió en diciembre del año 2019. La peor semana con hechos inéditos, hechos graves y hechos importantes. Primer tema, obviamente, el tema de las vacunas VIP. Mirá, acá te preparamos el vacunatorio VIP, lo abrimos y mirá quién encontramos, al presidente, a Zanini, a Cristina, a Guzmán, a Ferraresi, a Biondi, bueno, a todos ellos, a Duhalde, a Berbisky. Un verdadero papelón que le ha pegado en la línea de flotación al gobierno, porque uno de los discursos esenciales o relatos del kirchnerismo, ¿cuál es? Nos ocupamos de los humildes, nos ocupamos de los que menos tienen, la justicia social. Esto es la antijusticia social. El otro tema hoy, también el tema de la economía, caída del 10% de la actividad el año pasado. Por supuesto, la pandemia tuvo que ver, la pandemia es muy importante, pero es un dato realmente demoledor. Todo el mundo cayó, pero lo concreto de Argentina viene 2018 de caída, 2019 de caída, 2020 de caída. Y este año, ¿qué es lo que va a pasar? Y obviamente el dato del día, el fallo contra Lázaro Báez. Un fallo, ¿por qué decimos el dato del día? No solo es contra Lázaro, sino que es contra Cristina. Esto fue lo que pasó. Condenando a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, a Martín Antonio Báez a la pena de 9 años de prisión, a Daniel Rodolfo Pérez Gadín a la pena de 8 años de prisión, a Jorge Osvaldo Chueco a la pena de 8 años de prisión, a Jorge Leonardo Fariña a la pena de 5 años de prisión, a Federico Velázquez la pena de 4 años y 6 meses de prisión, a Fabián Virgilio Rossi a la pena de 5 años de prisión, Y otro más, ¿no? Vinculados también a Lázaro Báez. Pero el dato es que es un fallo que va en la línea de flotación contra Cristina Fernández de Kirchner y su teoría principal que tiene que ver en su defensa, en todas las causas que tiene por corrupción. La idea principal de los FER, de que esto es un complot de la justicia, de los medios de comunicación, de la oposición para complicarla judicialmente. Es un fallo categórico, se suma al fallo de Vudú, se suma al fallo de Milagro Sala, se suma a otros fallos vinculados a apelaciones que hizo Julio De Vido por la compra de trenes chatarras desde España. Evidentemente un tema que complica a la actual vicepresidenta de la Nación. Este sería el delito precedente precisamente del tema de la obra pública. ¿Cómo sería el circuito? Bueno, ya se sabe, la obra pública Lázaro Báez, que era un empleado bancario y construyó un imperio de 2.200 millones de dólares y parte de ese dinero volvía, esta es la tesis de todas las investigaciones que se están realizando, a el matrimonio presidencial a través de consumos en hoteles, contrataciones y demás. Y esto es un tema grave. Atención que esto además está originando cortocircuitos entre, no solo hoy, ¿no? En los últimos meses, entre Cristina y Alberto Fernández, porque de alguna manera el hecho de que Alberto se haya encaminado a la presidencia fue una suerte de pacto entre Cristina y Alberto, por el cual Cristina le otorgaba esa posibilidad de ser candidato a presidente, porque además podría captar votos independientes, a cambio de que Alberto
le habilite o le facilite mecanismos para solucionar sus graves problemas judiciales. El fallo de hoy complica todo ese pacto. A juicio de Cristina, el gobierno ha hecho poco de lo que se había prometido para ella en este acuerdo, ¿no? Y por eso hay bastante furia en el Instituto Patria, salió Parrilli, bueno, con argumentos y relatos impresentables que obviamente complican, en vez de beneficiar, complican la situación. La situación, reiteramos, ha generado mucha tensión en el gobierno a tal punto que nos ha sido muy difícil ubicar gente del Poder Ejecutivo, el gobierno, voceros, para invitar esta noche en Voces. Vamos a tratar el tema, obviamente, está Margarita Stolbizer, vamos a hablar con ella en un ratito, vamos a hablar también con otros invitados. Está Ritondo, le vamos a preguntar a él, está Petri, también le vamos a preguntar a él. Vamos obviamente a tratar este tema. El otro tema tiene que ver con esto, ¿no? Con el papelón de las vacunas. El papelón de las vacunas VIP, algo totalmente que también pega en la línea de flotación del relato, el discurso oficial del gobierno, del Frente de Todos. En el sentido que una de las banderas es la reivindicación de que el Frente de Todos es la fuerza política preocupada por los que menos tienen, por los más humildes, reivindicando la justicia social. Y de esto, de justicia social, de prioridad a los pobres, de igualdad, tiene nada. Y obviamente esto ha también generado muchos problemas. Problemas que, atención, no es que terminaron con la difusión de los 70 nombres el día del lunes. Quizá empezaron ahí, porque está claro que acá hay otros vacunatorios VIP. El vacunatorio VIP del Ministerio, del Hospital Posadas. Ahí está también Artemio López, vamos a hablar con él en un ratito, ¿no? Cómo está evaluando todo esto. Está de otras provincias, el gobernador de Jujuy dijo se vacunaba hasta el gato del perro. Y están apareciendo en la provincia de Buenos Aires, que es un epicentro importante, en muchos hospitales, denuncias y hechos concretos. Ahora salió el del hospital de San Nicolás. Se habla de que hay vacunatorios VIP en varias regiones de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto obviamente es un tema que ya te digo, impacta en el relato central del Frente de Todos y ha originado ruidos. Hay ideas de algunas personas de decir, bueno, esto no termina acá, hay que hacer un cambio general del gabinete, hay que hacer un replanteo del gobierno, en especial el cristinismo, porque quiere poner gente de Cristina en lugares claves. El gobierno se resiste. El gobierno ha bloqueado, obviamente, el Ministerio de Salud, poniendo a Carla Bisotti en un día, el viernes pasado, donde hubo muchas presiones para ver si se colaba ahí, por ejemplo, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que todavía está abierto, porque se habla de podría pasar, aunque Kicillof no quiere que pase de la provincia de Buenos Aires al Ministerio de Salud de la Nación. Y por otra parte, obviamente, está toda una suerte de gabinete en tensión. ¿Por qué? Porque si uno dice, si la solución de esto es un cambio de gabinete, me tocará a mí. Por otra parte, hay pase de factura. Por ejemplo, hay un tema que ha impactado entre, fíjense ustedes, no fue la deuda, no fue el fondo, es esto con Martín Guzmán. O sea, está claro que la gente que vacunó a Martín Guzmán forma parte de su equipo íntimo, salvo la community manager, ¿no? Para negociar la deuda. Pero en el gobierno no le gustó el argumento que lanzó su equipo para zafar de la situación. ¿Cuál era? Bueno, a mí me dijeron que me tengo que vacunar, me dijeron de la Casa Rosada. La Casa Rosada dice, pero ¿cómo? Estamos tratando de remarla esto y nos echa la culpa el Ministerio de Economía. Hay un ruido ahí entre Cafiero y Martín Guzmán. Por supuesto, es un tema que lamentablemente no ha terminado.
que tiene 3 puntos. Uno, todo este escándalo. El punto 2, la interna. Pero el punto 3, yo diría, que es el punto más importante, el punto para todos nosotros, es la falta de vacunas. Es la falta de vacunas. Y un mecanismo de vacunación para el resto de los mortales, no para los VIP que la tenían y acomodada, que la verdad está dejando que desear. Se anuncia, vamos a vacunar docentes, vamos a vacunar jubilados, personas mayores de 70, 80 años, pero no terminaron con los médicos. Y tampoco, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se abrió, hay 40.000 vacunas para 160.000 personas mayor de 80 años. Entonces, no hay vacuna. En la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Entonces, ahora va a venir la vacuna china, vamos a abrirlos para los docentes, pero no está claro. Hay también una cuestión de, evidentemente, falta de vacunas, por lo menos en lo que falta de febrero, marzo y abril, quizás hacia fin de abril. Podría haber más, no es un problema solo de Argentina, esto está clarísimo, es un problema de muchos lugares. Pero si uno ve el mapa, digamos, de cómo son los números en diferentes países, Argentina está en un lugar, cada 100 habitantes, a eso me refiero, está en un lugar muy, muy atrás de otros, ¿no? Hay un problema internacional de abastecimiento, pero está claro que hay un problema también local, de cómo se maneja, cómo se anuncia. Ayer se anunció, vamos a vacunar a los docentes, hoy se aclaró, no, vamos a respetar el cronograma, los docentes están en lugar quinto, y todavía los médicos no están vacunados en su totalidad, que era el primer factor. Por eso vino Lucio González, que es médico, que usted se vacunó, ¿sí? Bien, y Ana Pernas, también médica. ¿No te vacunaste? No, todavía no. Bien. ¿Ustedes son del Hospital Posadas? No. Ah, ¿de dónde sos? Hospital de Niños de San Justo. Ah, ¿y vos? También. Ah, también trabajo en otros hospitales y sanatorios, pero sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué estás viendo vos con respecto a la vacuna para los médicos? A ver, el tema es que se ve todo muy desorganizado. En un principio dijeron que se iban a priorizar las áreas más críticas con respecto al tema contagio, terapia intensiva, por ejemplo. Se priorizó un poco de cierta manera al principio, pero la realidad es que después veíamos que seguía pasando el tiempo y hay muchos que están anotados hace un montón de tiempo. Yo estoy más o menos hace un mes anotada, tanto por la página de la provincia como en los dos diferentes hospitales, y la realidad es que el orden no se respetó. O sea, hubo gente que por ahí no está en contacto con pacientes, como administrativos, o gente que por ahí está atrás de una pantalla y no tiene contacto con pacientes o riesgos. Y esa gente se priorizó antes que los médicos que sí están expuestos. Los médicos de guardia tampoco se priorizaron. La verdad que se ve bastante desorganización. Bien. Perdón, sí. Para poner en contexto, nosotros estamos en un reclamo salarial desde hace muchísimo tiempo, hemos hecho marchas, no nos han recibido nunca. Sí. El sueldo promedio nuestro está por debajo de la canasta familiar, realmente, y nos digamos, como para entender el contexto de esto, ¿no? Cuando nos tratan de héroes, héroes mal pagos. Sí, y el aplauso no sirve para nada. Exacto. O sea, no, es que no somos héroes. Y encima vemos funcionarios que se vacunan, vemos administrativos, digamos, que tienen familiares, etc. La verdad, digamos, no sé si hubo algún vacunatorio VIP, pero sí fue una distribución absolutamente aleatoria, injusta. Por decirle, un gran porcentaje de nuestro hospital no está vacunado, no tiene las dosis adecuadas. Yo tuve la suerte de poder anotarme y vacunarme, pero podía no haberme tocado, como le tocó a mi compañera, que todavía está esperando su dosis. Ahora vamos a seguir hablando con usted. Está Claudio Velocopi, que de la unión, digamos, de las prepagas, ¿no? De la medicina privada. ¿Y qué pasa ahí? ¿Ustedes tienen dosis para pagar? No. Para vacunar, digo. Claramente lo que vengo planteando hace ya varios días, nosotros tenemos aproximadamente ahora un 40% de la población del sistema, médicos, enfermeras, choferes de emergencia, paramédicos, kinesiólogos vacunados. Es decir, falta un montón.
Entonces, realmente, más allá de la discusión que es escandalosa y que hace repensar la política en general y todo lo que la sociedad se está impactando por estas horas, Sí. creo que no hay ninguna cuestión que podamos seguir avanzando si no terminamos de vacunar al personal de salud. Es decir, no terminar de vacunar al personal de salud, es decir, me voy a cansar de decirlo, es inmoral, es antiético, es una cosa que no se puede seguir sosteniendo. Es decir, está la gente trabajando en un altísimo porcentaje sin vacuna. La gente que además, inclusive los propios funcionarios, cuando se tienen que internar o cuando tienen que internar a sus familiares, tienen que recurrir a estas instituciones, públicas y privadas. Entonces me parece y me llama la atención porque este escándalo se desata el viernes, hoy es miércoles, yo dije, bueno, empezaron las apariciones públicas, empezamos todos los del sector salud a reclamar que esta situación estaba pasando, dije, bueno, en los primeros 3 o 4 días nos van a llenar de las vacunas que faltan. Y no las tenemos. No apareció. Entonces me parece que la primera discusión que el oficialismo, que la oposición tiene que hacer es, señores, terminemos de vacunar al personal de salud. Es una cuestión elemental, básica. Bien, ahora vamos a seguir, ¿no? Porque, bueno, vamos a estar... ¿Querías decir algo? No, digo que básicamente la síntesis que hacen los médicos de lo que vivieron, lo que vieron, lo que pasa en el sistema de salud, lo que no hay que modificar es el calendario. Ya hay un calendario de vacunación donde daba prioridades y lo que han hecho es modificar ese calendario y han privilegiado, como algunos dicen, saltearon la cola y como si fuera una avivada, y lo que han hecho es un atropello, porque pone en riesgo de vida al personal de salud que atiende permanentemente y a los abuelos de más de 80 años que están encerrados hace un año y no se protegen. Y el sistema de salud, que es el primero que viene dando la batalla desde que apareció la pandemia, digo, tanto en los hospitales públicos como en los sanatorios, evitamos, gracias a Dios, tener el desborde que pudimos haber tenido, pero hoy siguen a riesgo y hay una cantidad importante de médicos, enfermeras que se han enfermado, han contraído COVID y me parece que hoy todavía están sin protección, como bien lo decía Claudio, sí, pero, casi el 60%. Pero me dejás que te aclare una cosa en ese punto. Es decir, no puede pasarse a la fase 2 en ningún distrito hasta que no se completa la fase 1. Esto mismo pasa en la ciudad. Yo entiendo que los mayores de 80 años están esperando la vacuna y es hiper necesario que se vacunen. Pero en la ciudad tampoco terminamos de vacunar al personal de salud. Entonces, tenemos que terminar de vacunar el personal de salud y una vez terminado de vacunar en la ciudad, en provincia de Buenos Aires, en todas las distintas provincias del país, una vez terminado la fase 1, pasamos a la fase 2. Y así sucesivamente, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4. Ahora no podemos pasar a distintas fases, como está ocurriendo hoy en día en distintas jurisdicciones, y tener, como te digo, al personal de salud sin vacunar. Señores, es decir, es elemental, es básico. Yo creo que ninguno caminaría, ningún funcionario público caminaría por una institución por estos días, por los pasillos, y le daría la cara para entender que la gente está sin vacunarse. Y es lo que se vienen rompiendo el alma desde que comenzó la pandemia. Seguro. Ahora vamos a hablar con Artemio, de Preti también, con los doctores. El tema del día en esta semana trágica para el gobierno, obviamente, que comenzó el viernes pasado, más allá de los problemas habituales, con este tema de la vacunación VIP, el tema económico, fue Lázaro Báez, ¿no? Y una de las personas que denunció a Lázaro Báez de movida y una de las personas que lo llevó precisamente es Margarita Stolbizer. Margarita, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ahí estamos viendo la rosadita cómo cuentan los dólares. ¿Qué pensaste? ¿Es un fallo correcto? ¿Esperabas una sanción más dura? ¿O pensabas que nunca iba a llegar a este momento? No, primera cuestión, me parece que no son 2 episodios desvinculados de los que estamos hablando en esta semana. En un país donde gobiernan corruptos, en un gobierno donde muchos de sus funcionarios salen a hacer marchas y a firmar solicitadas para liberar a Vudú, la verdad era bastante difícil pensar que una cuestión como la de las vacunas no ocurriera, porque lo cierto es que esto responde a una
concepción de ejercicio del poder. Las estrategias de ese poder en el gobierno anterior fueron la estrategia de enriquecimiento personal. La estrategia de este gobierno es la impunidad de los que cometieron los delitos. Por lo tanto, todo tiene que ver con todo y por eso es que es importante pensar cómo salimos de una degradación moral como la que viene teniendo la Argentina desde hace tanto tiempo. El fallo es un fallo razonable, esperado, es bueno. Ahora, en función de las pruebas era sin duda, esperable. Todas las causas, acá Sí. no hay lawfare, no hay causas armadas, no hay presos políticos, todas las causas, al menos las causas de corrupción en las que yo he intervenido de alguna manera, todas tienen las pruebas suficientes, porque lo cierto es que los delitos se cometieron. Entonces las pruebas abundan en todas esas causas. Lo que quiero decir es que si bien esto es un fallo importante, tiene a mi juicio más valor simbólico que jurídico a los fines de las otras causas, Sí. pero no es para andar celebrando y tirando manteca al techo, porque no nos olvidemos que es una sanción y un fallo que condena a los empresarios por el delito de lavado de dinero, pero sigue sosteniendo la impunidad de los poderosos, que son los que están en el gobierno. Hoy, 24 de febrero, la señora Kirchner es la presidenta de todos los argentinos y ella es la que está procesada en varias causas por asociación ilícita, por corrupción, y es quien, junto con Néstor Kirchner, facilitaron ese enriquecimiento que Lázaro Báez tuvo. Lázaro Báez era un empleado de banco que comienza una relación con Néstor Kirchner porque le pasaba información del banco, de quiénes eran los deudores, y después tanto Néstor como el propio Lázaro se aprovecharon de esa información para ir armando este circuito, este mecanismo de empresas. Crean, ni bien con días de diferencia, la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, la empresa insignia que es Austral Construcciones, no la única, Báez se iba quedando con otras empresas, por eso uno de los sistemas fue la cartelización y por eso tuvieron el 80% de las obras públicas en Santa Cruz. ¿Ganaban o ganaban? ¿Era Austral o era Goti o era alguna de las otras empresas de Báez? Sobre que ganaban todas las licitaciones, eran con sobreprecios. Cotizaban a mucho más. Las revistas especializadas de ese momento cotizaban una ruta, por ejemplo, 1 millón de pesos el kilómetro. Báez tenía las adjudicaciones por 6 millones, por 10 millones. Las mismas obras que cotizaban a 10. Sobreprecios. Después los sobreprecios, lo otro muy conocido, probado en las causas, que era que cobraba las obras que no hacía. La mitad de las obras no las hizo y las cobró igual. La utilización de la factura. Ahora, Margarita, vos también avanzaste mucho, hiciste muchas presentaciones por OTESUR y los sauces. Donde también está procesado Lázaro Báez, además de Cristina. Pero vos pensás que por ahí volvió plata de la corrupción al kirchnerismo, a Cristina, Sí, en esto. Sin duda. ¿Ese fue el mecanismo? Claro. Esas dos causas son causas como esta de lavado de dinero. Para entender, el lavado de dinero es cuando la plata que es sucia, porque es plata generada en un delito, la blanquean, la lavan. ¿Qué quiere decir? Que la alejan de ese origen ilícito para disimular la ilicitud y darle una apariencia de licitud. Entonces compran hoteles, invierten en una cosa, compran estancias y se llevaron la plata afuera. La causa esta, que es una causa que llevó muy bien el juez Casanelo en su momento, esa investigación. Recordemos además, y hoy los primeros puntos del fallo, los jueces lo que hacen es rechazar toda la cantidad de recursos que fueron presentados, recursos de nulidad sobre el video, una cosa tan grosera como lo que estamos viendo, presentaron nulidades, presentaron inconstitucionalidades, el tribunal rechazó todos esos recursos que dilataron. ¿Qué hacían ellos? Disimulaban ese origen ilícito. Ahora, ¿por qué digo que no es para festejar? Porque acá lo que hay que investigar es la responsabilidad penal de lo que se llaman los delitos precedentes, que son los delitos con los cuales se genera la plata sucia. Pero con esto se complica, Cristina, con este fallo, el tema de la obra pública, ¿no? Que es otra causa esta. Insisto que para mí es más el valor simbólico que el jurídico. Cristina ya está muy complicada, porque las causas tienen todas las pruebas que demuestran el enriquecimiento de la familia Kirchner, de la mano del enriquecimiento de Lázaro Báez. Viene porque le dieron a Lázaro Báez el 80% de las obras, un patrimonio como el de Báez que tiene miles de millones de pesos. Primera cuestión, ¿alguien cree que toda esa plata era solo de Báez? No. Y el tema de lawfare, que es una estrategia casi central del minuto 1 de Cristina.
Exactamente, de Cristina y del gobierno, porque a mí lo que no me gusta es exculpar de esto a Alberto Fernández, que entre otras cosas firmó cuando mandó el proyecto de reforma judicial al Congreso, firmó que las causas habían sido armadas para perseguir opositores. O sea que él se hizo cargo, yo comparto lo que se decía recién, que esos fueron los condicionamientos, eso estaba en el pliego de condiciones cuando le colgaron la banda de candidato, ¿no? Y hoy estamos viendo había un cada pacto, una de esas digamos, un cosas. acuerdo. Claro, hoy la estrategia de impunidad, como antes fue la de enriquecimiento y es la de impunidad, responde a muchas cosas. Las causas todas tienen los elementos, pero esta va contra los privados. Necesitamos ver causas judiciales donde se condene a los funcionarios públicos por los delitos de corrupción, no solo a los privados. Margarita, me disculpás, está Paula Oliveto, está en un móvil, está Artemio, te estaba mirando después también, por ahí no creo que coincida con vos. Paula Oliveto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, usted ¿Cómo está les va? a través de la coalición cívica, Lisa Carrió y vos también empujaron mucho estas investigaciones, ¿no? La primera denuncia se realizó en el 2004, después presentamos Obra Pública, que es la que está hoy en el banquillo de los acusados, en el 2008, esta en el 2013, con una posterior ampliación donde presentamos toda la documentación sobre el campo Mendoza. Después Margarita presentó Tesura y los Sauces y de alguna manera se demostró toda esta matriz de corrupción que hoy encuentra parte de justicia. Este empresario que no era empresario, que era bancario y que se quedó con millones de dólares de los argentinos, fugándolos con la absoluta connivencia y complicidad de quien era presidenta y hoy es presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que además está probado en las causas, era su socia comercial y una persona de estrecha confianza del matrimonio Kirchner. Entonces, sobran pruebas, es importante que la justicia le empiece a dar respuesta a una sociedad que está harta de ver cómo estas personas se vuelven cada vez más ricas y el pueblo cada vez más pobre. Así que hoy yo estoy gratamente sorprendida porque la verdad es que con todas las liberaciones que estuvimos viendo a partir de que ganó Alberto Fernández, estaba bastante bajón y bueno, y hoy estoy con ganas de seguir dando testimonio y poniendo el cuerpo para que esta Argentina sea republicana, para que esta Argentina salga adelante y tener un mejor país para mis hijos y los hijos de todos. Paula, vos pensás, recién le decía a Margarita, que esto desbarata el tema lawfare, de la estrategia central de Cristina, diciendo, bueno, todas las denuncias es un complot policial, policial por la investigación, judicial, de los medios de comunicación y de la oposición. Esa es la tesis central de Cristina, ¿no? La verdad que en el 2008, cuando se hizo la denuncia por obra pública, Cristina Kirchner acababa de ganar las elecciones y estaban con todo el poder. Todas las instrucciones se realizaron mayoritariamente cuando Cristina era presidenta y los opositores vivíamos situaciones muy complejas porque éramos perseguidos, denostados y en muchos casos denunciados. Y esta sentencia se da con Cristina presidenta. Por lo tanto, la tesis de lawfare, que no es otra cosa que justificar con un nombre difícil el hecho de que los poderosos y los políticos roben la plata del pueblo argentino, se cae. No tiene fundamento. Y la realidad es que en esta causa en particular se probó la trazabilidad de cómo Lázaro Báez sacaba el dinero de la obra pública, fugándolo, como dice ellos, a Suiza, y después volvía al país o en forma de bienes inmuebles o a través de bonos de la deuda argentina. Y esto no fue durante todos estos años advertido por ningún organismo de control del gobierno de Cristina Kirchner, que lo permitió, lo avaló y lo encubrió de alguna manera. Por lo tanto, no hay forma de que el gobierno de Cristina, que su ministro, que sus funcionarios puedan ahora no sumar a su suerte a la de Lázaro Báez. Porque si uno piensa que Lázaro Báez era su socio comercial, que Lázaro Báez no tenía antecedentes previos a la asunción de Néstor Kirchner como presidente, si nosotros no tenemos forma de no reconocer que Lázaro Báez fue sin antecedentes beneficiado con todas las licitaciones, que se le pagaba a él antes que a cualquier otro proveedor,
que se hizo millonario, que de una casita en Santa Cruz de un plan social pasó a ser dueño de la Patagonia y que todo eso pasó durante los 12 años del gobierno de kirchnerista, bueno, no sé qué están explicando, pero la verdad que no tienen vergüenza. Pablo Oliveto, gracias. A vos, a ustedes. Gracias, gracias por... Margarita, y digamos, ¿Lázaro Báez sigue teniendo fortuna? Sigue teniendo fortuna porque no ha sido desapoderado. Hoy hay una parte del fallo que es el decomiso, pero nosotros vamos a insistir con el tema de la extinción de dominio, que no es una pena accesoria, es una acción de tipo civil para que los bienes que son producto de la corrupción o utilizados en la corrupción puedan ir a parar al Estado. Claro. Una ley que quedó trunca con un decreto de necesidad y urgencia que no alcanzó para cubrir esa necesidad. Pero es muy importante recuperar los bienes, que el Estado recupere. La fortuna de Lázaro Báez es una fortuna de varios miles de millones de pesos que son todos parte del saqueo que se hizo de la Argentina. Yo no creo que sea todo el dinero de Báez solamente, pero solamente él tiene una enorme fortuna, lo es, claro, es socio y es testaferro. No hay otra posibilidad. Por eso yo soy bastante cuidadosa con el tema de este fallo. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero ojo que no sea un poco de gatopardismo para hacer de cuenta que pasa algo y que lo que debe pasar no está pasando. Porque la causa donde se investigan los delitos efectivamente están paradas. Otra causa muy importante es la causa de los cuadernos. Y todo se ha ido apuntando para desbaratar esa causa. Entonces tengamos cuidado porque la impunidad del poder sigue igual. No nos conformemos con Lázaro Báez y los hijos. Claro. Le quería preguntar, Cristian, ¿y usted cómo vio el fallo Yo creo que, como bien dice Margarita, es un principio de una causa que ya lleva 8 años, que todos lo vimos y lo pudimos ver en televisión. O sea que creo que hoy, cuando el relato es contrario, es lo que vimos. No hay causa que se haya visto más claro, ¿no? Cuando fuimos y se taparon donde después era una bodega o una cava, donde antes era un lugar donde se guardaba dinero, vimos el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez, la cantidad de obras que tuvo y la cantidad de obras que no terminaron. Así que me parece que, complementando otros juicios que están en marcha, creo que vamos a llegar a la verdad. Este es un gran avance sin que sea el definitivo. Claro. Hay mucha gente, bueno, está participando, manda mensajes, por ejemplo, uno asocian con el dinero que está en juego, ¿no? Con el tema Lázaro Báez, cuántas vacunas se hubieran comprado, por ejemplo, ¿no? Sí, Petri, ¿qué? Sí, primero me parece que es la punta del ovillo, ¿no? Y esto destierra cualquier indicio de lawfare o hipótesis de lawfare que quiera imponer el gobierno en la construcción de su relato para garantizarse impunidad. Lázaro Báez constituyó una empresa, Austral Construcciones, 12 días después de haber asumido Néstor Kirchner, y prácticamente se le adjudicaron obras públicas por 42.000 millones de pesos y actualmente se lo ha condenado por lavado de activos de 58 millones de dólares. La constituyó en el 2003 con un capital de 12.000 pesos. Exactamente, Margarita. ¿Y sabes con cuántas propiedades terminó Lázaro Báez después de haber sido empleado bancario, de haber tenido un Renault 4? Con 1.400 propiedades. Por eso es trascendental atar esta causa a la causa vialidad, a la causa Otesur y los sauces, porque allí están los delitos precedentes que justifican el lavado posterior de activos. Y yo coincido con Margarita, así como la semana pasada en la provincia de Mendoza, a través de la acción de extinción de dominio, se recuperaron bienes de la corrupción, es imprescindible que en la República Argentina exista una acción que no vaya ya contra Lázaro Báez, sino que vaya contra los bienes de Lázaro Báez, porque no alcanzan las condenas ejemplificadoras, que para mí igual son cortas, porque hay que modificar el Código Penal. Hay que recuperar lo robado, y se recupera lo robado con acciones como la extinción de dominio. Artemio, ¿cómo lo ves vos esto? Bueno, sin ingresar al tema judicial, es evidente que esto formó parte de la campaña 2019. Este tema en particular fue, casi le diría, emblemático y, bueno, ha sido sancionado electoralmente de manera muy contundente. Mi percepción es que durante todo este año este tipo de causas se van a reflotar y van a volver a instalarse los mismos temas que se instalaron con continuidad y con muchísima contundencia por parte de los medios opositores
durante la campaña 2019 y no va a dar resultado porque esta causa no vincula, como decía Margarita, yo comparto, no vincula al poder político. Esto es un tema de privados. El vínculo de Cristina Kirchner está totalmente desdibujado. No hay ningún vínculo que la asocie con la causa de Lázaro Báez. Por eso Cristina tanto, celebra el fallo. yo no sé, no me quiero, no es mi tema, por eso. Es así, pero digo, es así. el vínculo es, me parece, yo diría, se sugiere, no cabe duda, pero desde el punto de vista jurídico no hay nada en esta causa que la vincule. Por lo tanto, podemos seguir hablando, de hecho se va a seguir hablando, no importa lo que yo opine, pero para mí no tiene la más mínima relevancia. Sin polemizar, Artemio, pero la No, no se sociedad puede no polemizar. condena ni absuelve, la sociedad elige representantes, la Sí. que condena y absuelve es la justicia. Porque ese fue el alegato de Cristina Fernández ante la Cámara. El pueblo ya me absolvió. Y el La pueblo historia, no la absuelve. historia. La historia me absolvió. Sí. Y el pueblo ni la historia absuelve. Lo que elige el pueblo en definitiva es a sus representantes, pero tiene que ser una justicia independiente la que termine condenando a los corruptos en la Argentina. Pero Artemio, vos medio defendés, como dijiste, bueno, esto es algo que No digo que no instalan está los vinculada medios. Cristina con este tema. O sea, nada Pero digamos más que eso. estos temas instalan los medios. Bueno, ¿Qué crees que es del tema de la oferta? el tema del lawfare que yo creo que existe y el tema de la utilización política de la justicia por parte de la oposición me relevan todas las pruebas. Buena parte de la campaña electoral comenzó con una fake news que fue la muerte de Nisman. El supuesto asesinato de Nisman. La gran fake news, bueno, la estudió ahí Pablo Dudan, tiene un libro muy contundente al respecto. Bueno, a partir de ahí el tema judicial fue que le fue marcando en particular, construyó el plexo de la campaña opositora durante el lapso yo diría de 2015 a 2019. Y recibió una respuesta contundente por parte de la sociedad. Pero bueno, evidentemente, como no hay otros temas de agenda para la oposición, redundan nuevamente en los temas judiciales. Pero vuelvo a insistir, y en esto acepto la opinión de Margarita, que sabe en esto mucho más que yo. No hay un vínculo judicial que vincule a Cristina con esto que se ha fallado. No lo hay. Se puede construir retóricamente, de hecho lo han hecho, pero no existe judicialmente ninguna prueba. ¿Vos decís que Cristina festeja este fallo? Sí, porque es un fallo que va justamente a condenar a un sector privado. Aquí yo creo que hay hasta una disputa interna entre ellos. Yo soy una convencida, pero esto va en el terreno de las especulaciones. Las causas tienen todas pruebas muy contundentes de los delitos que se cometieron. En el terreno de las especulaciones yo creo que ha habido y va a seguir habiendo un ajuste de cuentas, porque siempre tuve la idea que Cristina cree que Lázaro Báez la mexicaneó con la plata. Y Lázaro Báez algún día va a salir y si no se produce la extinción de dominio como se tiene que producir, el hombre saldrá algún día de su condición de detenido y podrá disfrutar de la plata que hizo a partir de lo que Cristina le transfirió. Ella es la responsable de que Lázaro Báez tenga semejante fortuna, pero esta causa es una causa en la que no se investigó nunca a Cristina Fernández. Cristina Fernández debe ser investigada en la causa de vialidad, que es donde se demuestra de qué manera ella le dio las obras públicas para que él se enriquezca, y en las otras causas de lavado de dinero, que son las empresas que sí manejaba la familia Kirchner, o Tesur y Los Sauces. Esas eran sociedades pantalla para encubrir la plata, para lavar la plata de la corrupción también, pero eran sociedades de ella. Austral Construcciones y las otras son de Lázaro Báez y sus hijos. Margarita, gracias. Gracias por la ¿Y invitación. cómo asocia esto con, digamos, porque fue una semana difícil para el gobierno? Está bien, yo interpreto, y usted sabe mucho todo el tema judicial, pero políticamente y para la opinión pública el fallo este es muy categórico, está el tema de las vacunas, que fue también un escándalo. No tengo duda que es una semana muy difícil para el gobierno. O sea, yo creo que el presidente Fernández ha licuado su capital político demasiado pronto. Hoy tenemos un gobierno tremendamente débil. Las respuestas que el gobierno está dando frente a las situaciones de crisis no son las mejores. Salir como salió ayer el presidente, lógicamente se habrá puesto nervioso porque no hay antecedentes de un presidente. Además era contradictorio en el sentido de que digamos, él sancionó al ministro. Claro, pero y después dijo, Marcelo, no hay antecedentes de un presidente que llega de visita y el presidente anfitrión lo cachetea y le marca la cancha como le marcó López Obrador ayer. Acá no hay privilegios en este país. Lo primero que le dijo López Obrador. Lógicamente Fernández se puso nervioso, contestó mal y le echó la culpa una vez más a los periodistas y a la oposición y a la justicia. Salen de la peor manera, porque si el presidente hubiera
hubiera tenido una reacción acorde a la gravedad del episodio de las vacunas, podríamos decir, bueno, está intentando recuperar fortaleza. En general, los gobiernos se debilitan a partir de la mitad. Fernández está rifando su capital político desde hace muchos meses y en particular por la mala gestión de la economía, de la educación y de la salud y particularmente de las vacunas. Bien, gracias Margarita. Bueno, Gracias, Margarita. Hablando de vacunas, vamos a entrar en este tema, ¿no? Ahí tenemos el vacunatorio VIP. Ellos, a ver, empezó la pandemia, ¿se acuerdan? A las 21 creo que eran, o a las 20. El aplauso, no, después fue pasando. Son los que están ahí en el frente de batalla, son los que resuelven las cosas. Y la verdad no tienen el tratamiento de la sociedad que tendrían que tener. Por eso invitamos a los dos médicos. Ana, bueno, y cuando te enterás de todo, escuchás esto y vos ves que todos los días vas al hospital y bueno, a vos no te vacunaron y al resto no. A ver, es bastante indignante, pero la realidad es que no sorprende. O sea, es una situación que es parte de un todo que estamos viviendo los médicos y en general el personal de salud hace muchísimos años. La realidad es que el personal de salud en general está siendo ninguneado y hace mucho nos es de ahora. Y yo creo es que, o sea, parte es, digamos, es la presión, que nos ponemos nosotros, es esta obligación de uno dice, bueno, lo hago por los pacientes, me quedo más horas. Sí, por tu compromiso, ¿no? Exactamente, por el compromiso, hayas hecho voto, no. Pero el tema es que sobre eso hay un aprovechamiento, porque la realidad es que, por ejemplo, los médicos no tenemos ningún tipo de gremio, entonces eso hace que sea mucho más difícil entre nosotros meter fuerza hacia algunas cosas. Entonces hace muchos años que nuestro sueldo claramente está... No es que no es digno, está lejísimos de ser digno. Sí, claro. O sea, nuestro sueldo básico hoy del Hospital de Niños de San Justo, por ejemplo, es de 9.600 pesos, el básico. Todo el resto es extra, con lo cual es no remunerativo. En un montón de centros privados y también en centros públicos estamos trabajando en negro. O sea, no nos cubren ART, no tenemos vacaciones, facturamos y por supuesto que igual la facturación sigue siendo extremadamente baja. Entonces, la realidad es que esto es parte de un todo, o sea, siguen presionando porque saben que nosotros siempre vamos a ceder. Acá el doctor González quería preguntar, digamos, Zanini se vacunó, dijo personal médico. Ferraresi creo que también. Y vayamos a ver cuánto más vamos a descubrir que... Hubo, al inicio de la vacunación hubo roles en donde, como decían acá, los primeros que deberían haber sido vacunados eran todo el personal de salud. Y no se cumplió esto. Claramente no fueron los primeros en vacunarse, hubo mucha gente. Hablo del conocimiento que tenemos nosotros en el municipio de Matanza, gente no esencial, no profesionales de salud, gente que no debería haber sido vacunada. Eso es así. Ahora, y en este caso, porque, por ejemplo, en La Matanza el intendente se vacunó. Esto de que me vacuno para dar el ejemplo. ¿Es válido o digamos, era válido en diciembre, cuando había dudas? Desconozco si el intendente tiene algún factor de riesgo. Desconozco si lo hizo como parte de una campaña o lo que fuera. Sí, aparentemente esa es la justificación, ¿no? A mí lo que por ahí me choca es que en el mismo momento en que nosotros estamos manifestándonos, como dice Ana, estamos pidiendo un reclamo, hemos normalizado que el médico sea un pobre, que el médico gane poco, hemos normalizado el pluriempleo, hemos normalizado todo esto y encima... el día que hacemos una marcha, vemos que el intendente vacunándose dice, bueno, los héroes, somos héroes putativos en tal caso, o no somos ningunos héroes. La verdad no quiero ser héroe. Yo lo que quiero es que las cosas... ser médico. Claro, quiero ser médico y que las cosas se cumplan como deben ser. Que ganemos lo que debemos ganar, que nos vacunen a todos, a los que dijeron. Porque aparte hay algo que, Marcelo, usted lo habrá escuchado, se dijo que todo el personal de salud estaba vacunado.
y que entonces íbamos a pasar a vacunar, y acá lo han dicho, no está vacunado todo el personal de salud. Entonces no se puede avanzar. Todos en el hospital que ustedes están, no. En nuestro hospital por lo menos no estamos todos vacunados, eso es una realidad. Y entiendo, a ver, porque uno también, escuché lo que dijeron acá, la frase del presidente, etcétera. Yo tengo a mi abuelito que tiene 97 años, ¿lo puedo hacer pasar adelante en la fila de vacunas? Está mal, porque primero hay que vacunar a los esenciales. Pero lo que está peor es que yo vacune a mi secretaria, a la hija de... Al chofer. Eso sí, eso realmente, eso es indigna. Eso sí indigna, ¿no? ¿Y así lo vivieron ustedes? Totalmente. Es que sí, porque la realidad es que, a ver, en realidad lo que habían dicho al principio el doctor, esto de que, que dijo usted en realidad, bueno, lo hicieron como ejemplo. Es que la vacuna no hay que hacerla como ejemplo. O sea, la vacuna tiene una base científica o no la tiene. Y eso es lo que hay que presentar. Uno no se da una vacuna porque... No, bueno, ¿sabés qué? El modelo que pasó me dijo, no, sí, que me tenía que vacunar. No, la vacunación tiene que ser con una base científica, tiene que haber estudios, los estudios la avalan, no la avalan, y listo, no es ponétela porque yo me la pongo y soy tal persona. La realidad es que va más allá de... Si por ejemplo, además una cosa es el presidente de la nación, la vicepresidenta, el gobernador, y otra cosa empiezan a vacunarse todo para dar el ejemplo. Tal cual, es que no es un ejemplo, es el contraejemplo de absolutamente todo. Es la gran historia de Argentina. La secretaria de un funcionario de segundo orden, como no sé, un subsecretario de salud, que es joven, que es su primer empleo, que no es de riesgo, realmente no parece ser esencial. Seguro. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Vamos a hablar con todo. Obviamente está Velocopit. De acuerdo a lo que usted sabe, por ejemplo, el equipo de Guzmán, que son jóvenes, ¿se tendrían que haber vacunado? No, mira, Marcelo, esto es así. Estamos en una guerra. ¿Sí? Es simple, hagamos una cosa sencilla. Estamos en una guerra. Tenemos X cantidad de chalecos antibalas. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A los que van al frente de batalla o los que están en una oficina? Es tan complicado. Es decir, no tenemos vacunado a los soldados. No tenemos vacunada a la gente que... Es decir, todos han tenido un familiar, un amigo internado. Sí. Todos han vivido lo que es un proceso de internación. Entonces, ¿cómo es posible? Además, digamos otra cosa, este tema de dar el ejemplo. El ejemplo, como también se planteó cuando se planteaba el tema de la vacunación de famosos, sirve si la vacuna es resistida. Si vos decís, bueno, tenés que iniciar un proceso de vacunación, la gente no quiere, entonces... En diciembre sale la gente a plantear esto. Pero acá la vacuna no fue resistida, más que inicialmente se presentó esta situación de si los papeles estaban bien, si los papeles estaban mal. Una vez que la vacuna estuvo a disposición, y te puedo dar por la experiencia en las instituciones de salud, la gente se la ponía. Entonces, es decir, eso tampoco es real. Entonces, digamos la realidad, es decir, hay que preguntarle, es el hecho de no entender, la vacuna que me estoy poniendo yo es una vacuna que le falta a otro, porque no hay cantidad de vacunas. Después de que terminemos de vacunar a todo el personal sanitario y iniciemos las distintas etapas, bueno, podemos hacer distintas estrategias y además las podemos hacer si tenemos cantidad de vacunas. Claudio, ¿no hay vacuna por un problema de Argentina o es un problema mundial? No. Y si Argentina lo agravó o Argentina está en la general de la No, ley. por eso, tampoco, viste, podemos ir de un extremo al otro a decir está todo mal, porque no es así. Argentina hizo lo que pudo y lo hizo bien en materia de tratar de comprar vacunas. Por eso nosotros... Todo el mundo compara con Chile, ¿no? Bueno, Chile pudo hacer un acuerdo, Chile pudo hacer un mejor acuerdo con Pfizer que nosotros no pudimos lograr. Pero eso no quiere decir que Argentina tenía un acuerdo con Rusia, que Rusia no pudo cumplir. Si hubiesen llegado esa cantidad de vacunas, otra sería la situación. Yo creo que van a llegar las vacunas entre fin de marzo, abril y mayo, las de AstraZeneca van a llegar y vamos a tener volumen. Ahora, si no respetamos el plan de vacunación, si no hacemos en cada una de las etapas lo que hay que hacer, el problema va a ser difícil porque vacuna, la gente tiene que entender, vacuna y vacunación son dos cosas diferentes. Ahora vamos a tener la vacuna, ahora tenemos que tener el proceso de vacunación. Y es un proceso largo, difícil, donde hay que de mucha logística. Y bueno, y en una necesidad donde tenés a la sociedad sumamente angustiada, es obvio
que cualquier avivada en este momento va a caer mal. El gobierno, por ejemplo, con la vacuna china, esto yo lo escuché, ¿no? Decía, no vamos a comprar muchas dosis porque sale cara, sale el doble que la rusa. ¿En este momento hay que priorizar eso o hay que priorizar el abastecimiento? En este momento hay que priorizar el abastecimiento y yo creo que el gobierno lo está haciendo. El gobierno está buscando vacunas a donde haya. Esa parte, es decir, el gobierno tampoco come vidrio y sabe la necesidad de vacunar, todo lo que afecta a la economía y demás. Ahora, lógicamente, tener la cantidad de vacunas, porque mañana te llegan mágicamente 15 millones de dosis. Bueno, tenés que administrarlo. Es un problema complejo. Pero en el mientras tanto, yo vuelvo a insistir, señores, no podemos seguir sosteniendo sin que los enfermeros, las mucamas, los kinesiólogos, los paramédicos, los choferes de emergencia, que están todo el día al frente de esta guerra, atendiendo pacientes, arriesgando su propia vida, estén sin vacunarse, porque la gente lo está viviendo esto muy mal. ¿Y qué opinás, digamos, en este marco de esto, ¿no? De la vacunación VIP. Es que es un desastre. Es decir, no es una opinión que yo pueda decir, es decir, una cosa que no hay debate. Es decir, no existe el debate en una situación de escasez. No existe el debate. Es decir, en una situación de escasez, todos aquellos que tienen distintas posibilidades del poder sobre la vacuna, tienen que ser lo más transparente posible. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo mismo. Es un bien escaso que la gente lo está esperando desesperadamente. Vos sos el presidente de una empresa de medicina prepaga, ¿no? Moyano se vacunó y dijo, bueno, yo soy presidente de una obra social, como personal de riesgo. ¿Es así? Bueno, es que yo creo que es un error. Es decir, yo, por ejemplo, siento que mi rol en la organización es que tengo que ser el último en vacunarme. Es decir, yo tengo que vacunar a mi gente, a los que están en contacto con pacientes. Ellos tienen el primer riesgo. Puede ser que después yo o mi familia tenga riesgo porque tenga patologías y necesiten ser vacunadas. Pero nunca antes que el personal de salud. O sea, como el capitán del barco, digamos. Es decir, es que tenés poco salvavidas y está el capitán del barco y dice, bueno, yo soy el capitán, denme el salvavidas a mí. Bueno, esto lo juzgará la sociedad, a mí no me parece bien, pero está claro. Hay gente que es contundente, es decir, que no hay ninguna discusión. Vayan con una cámara, recorran, bueno, tuviste acá 2 profesionales, pero podés recorrer los pasillos de todas las clínicas públicas y privadas, sí. Y vas a tener por estas horas esta sensación. Y a mí me parece, ojo, cuando no había vacunas, nosotros como sistema de salud no decíamos nada y cuando eran poquitas aceptábamos las poquitas que íbamos recibiendo. Ahora, la cantidad de vacunas que llegaron a la Argentina perfectamente alcanzaban para vacunar a todo el sistema de salud. Esto es lo que tendría que haber ocurrido hoy. Y terminado de vacunar el sistema de salud, seguiríamos con las... Claro, lo que pasa es que me parece que, políticamente dice, bueno, vacunamos médicos. Ahora vacunamos adultos mayores de 70, 80. Es como que se maneja política. Ahora vamos a buscar docentes. Como diciendo, bueno, están vacunando todo, que es un manejo político. Lógico, bueno, es que mezclar. Y es un planteo que hay que entender. En una pandemia, con la gravedad que ha tenido esta pandemia, con las consecuencias sociales y económicas que ha tenido, no solamente para Argentina, para la humanidad, bueno, pretender hacer un juego político en el medio de este despelote es una cosa sumamente perversa. Yo me cansé de decirlo, pero bueno, de todas maneras, subsanemos lo que se pueda, Marcelo, subsanemos lo que se pueda. Hoy tenemos que tener una campaña para decir en los próximos 10 días, bueno, vacunamos a todos los actores del sistema de salud. No es tan difícil. Es decir, si nos ponemos la pila, si le damos valor, si la propia sociedad le da valor a decir, bueno, flaco, están vacunados los enfermeros, los médicos, que yo puedo necesitar usar el día de mañana. ¿Faltan muchos? Y yo te diría que falta entre el 50 y el 60% de la población. Muchísimo. Es un montón. Es un montón, pero se puede hacer. Sí, sí. Es un montón, pero se puede hacer. Un segundo. Cristian, el gobierno se equivocó, quiso adueñarse a vacuna, hacer una campaña épica por la cuestión electoral. Bueno, todo es épico, ¿no? Cuando van a buscar la vacuna, lo hace épico. Digamos, los países normales buscan la vacuna y dicen, trajeron tanta vacuna. Está. Nosotros tenemos una información que a esta altura teníamos 20 millones de vacunas. Esto lo dijo Ginés a la Comisión de Salud de los Diputados. Después
después que nos cansamos 14 veces para que venga. Sí. Por eso nosotros hoy estamos solicitando que venga el jefe de gabinete, que venga la nueva ministra, porque nosotros no creemos que la ministra no supiera de esto. Era quien se encargaba de la distribución, la recepción de vacunas, la distribución, o sea, no puede ser que no supiera de esto y su equipo se haya vacunado. Saber. No, digo, me parece que hay que sincerarse. Ahora, lo que para mí es grave, y bien lo dice Claudio, es que la cantidad de vacunas, más allá que puede ser un problema en el mundo, la Argentina es un problema que todavía es más grave. Es como la economía, es un problema en el mundo, pero la Argentina es más grave. Digo, y uno puede ver la proporcionalidad por cantidad de habitantes que se están vacunando del resto del mundo, y uno dice, estamos muy flojos. Entonces, me parece que no. Entonces, a partir de esto empieza a haber una campaña como si tendríamos más vacunas. No terminamos con lo de salud, decimos con lo de 80 años, igual no tenemos 80 años, decimos en provincia lo de 70, pero después vemos que se vacunan pibes de 24, 28, 30 años, se sacan la foto haciendo así. Entonces digo, esto lo vieron todo el mundo en las redes. Y esa vacuna se la robaron a un médico, a un terapista, claro. Se la robaron a un hombre de 80 años, a un jubilado, a un docente o a un policía. Pero el presidente dijo, la oposición metió el miedo de que era veneno y que también hizo política con la vacuna. No puede en los tratos. Yo desde el principio lo dije en el Parlamento, lo dije en notas. Cualquier vacuna que estuviera aprobada era positiva y había que dársela. Porque todo el mundo, cuando uno habla con cualquier médico, con cualquier asesor, le dice, lo que nos saca hoy es la vacuna. Digo, se le puede haber preguntado a cualquier médico y dice, hay que vacunarse. Hacer una política contra vacunas sería ilógico. Pero aparte, nosotros votamos. Pero hubo gente de la oposición que sí la hizo. Puede ser, pero digo, no es la oposición. La oposición es la que le votó la ley que posibilitó, pedida un viernes, votada un miércoles, donde le dimos la facilidad para que negociaran la ley de vacunas. Con la ley de vacunas con todas las empresas. O sea, con Pfizer, el que no lleva, después que hacen un programa con 6.000 vacunas en la ciudad de Buenos Aires, después no logran, autorizan eso y no logran después tener Pfizer en la Argentina. Y Chile está comprando Pfizer. Entonces me parece que la Argentina necesitaba recurrir. ¿Quiénes ideologizaron? Y esto hay que recordar, fue el propio gobierno lo que significaba las vacunas rusas, como si fuera una cuestión ideológica. Las vacunas no son ideológicas. La necesidad que tiene el pueblo argentino es que todos se vacunen, con el orden de prioridades que se fijó, que tiene que ver con cosas que planteaba Claudio, que es entendido en el sistema de salud y que es la prioridad. ¿Quién va a tener el primer chaleco? Los que van a estar yendo al frente. Lógicamente no son los que están en retaguardia, eso les tocará después. Me parece que eso es lo que tendría que seguir. Y tienen que seguir los policías que están en la calle. Solamente en la policía de la provincia de Buenos Aires fueron 13.000 los contagiados. Y son 100.000 las vacunas que se necesitan. Y yo veía, vamos a vacunar a toda la población. Bueno, hoy Bernie hizo promoción de que estaban vacunando. Pero digo, el número no da de vacunas. Ojalá que lo tuviera. Si hay algo que quiero que se vacune, aparte del sistema de salud, es la policía de la provincia de Buenos Aires que ha hecho. O sea, piensa que son sanatas. Pero son 100.000 vacunas que se necesitan. 200.000 para las 2 dosis. Solamente en la provincia de Buenos Aires. Veamos los números, cuántas entraron. Es imposible que estén vacunando a todos porque no tienen ese número. O sea, es un verso, digamos. A ver, yo lo que digo es fácil, es una cuestión de número. ¿Cuántas vacunas entraron a Argentina? ¿Cuántos se vacunaron? Y cuando vemos en sectores, salud, 60, hay algunos lugares que pueden ser menos que el 40, parece el 40 o el 60%, que estamos hablando del sistema de salud que falta vacunar, que eran los primeros. Lo dijiste creo que vos. Acá, en la ciudad de Buenos Aires, empezaron sí, son 160.000 y hay 160 y 200.000, lo que eran mayores de 80 años, son 40.000 vacunas las que tiene. Los próximos turnos, y cuando puede ingresar, son 80.000 vacunas, que es lo que está prometido a la ciudad de Buenos Aires, que todavía no ingresaron. O sea que vamos a estar todavía por abajo de lo que necesitan para eso. ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona. Acá tenemos el vacunatorio, ¿no? Más allá de las explicaciones que tiene que venir a dar el jefe de gabinete, más allá de esto es una inmoralidad absoluta. Y que el presidente lo justifique desde México es un papelón para todos los argentinos. De chiquito a todos nos enseñaron que cuando nos mandamos una macana decimos, disculpe, nos equivocamos. El presidente dice que esto es una payasada. Payasada es justificar como si fuera una cola del banco. A cada persona que saltearon capaz que le jugaron la vida. Entonces, es de una inconsistencia que el presidente no se dé cuenta que es un error tremendo esto. Que hayan hecho declaraciones juradas mentirosas, diciendo que eran personal médico para vacunarse, por cómo figuran ahora en los registros. Cuando uno ve
personal de salud, figuran muchos de los que se vacunaron y son funcionarios públicos, ministros. Entonces, me parece que esto, por eso el grado de indignación que hay, por eso el grado de bronca que hay, por eso nosotros queremos y planteamos, hoy lo anunciamos desde Juntos por el Cambio, un proyecto de ley para que, y ojalá lo podamos tratar el martes, el miércoles, para que le dé trazabilidad desde cuando se reciben al transporte, dónde está y quién se vacuna, para que todos puedan entender quién se está vacunando y la responsabilidad. Porque en definitiva la vacuna lo pagan todos los argentinos. Bien. Artemio. No, bueno, lo del vacunatorio fue un error reconocido por los propios actores. Un error, un amateurismo que llama mucho la atención. Obviamente es indefendible. ¿Cómo es indefendible la política de Larreta en la ciudad que le dio a las obras sociales las vacunas para que vacunen a sus afiliados? Privatizándola es otro vacunatorio VIP, del que se habla menos paradojalmente, pero es tanto o más comprometido que el vacunatorio que hace referencia normalmente la prensa, porque involucra a mucha más gente. O sea, estamos en una situación que hay que replantear, porque como decía Velocopit, las vacunas van a llegar. El gobierno está haciendo lo posible y finalmente a mediados de año vamos a tener para una abril, campaña de mayo vacunación habla, consistente. ¿no? Ahora, bueno, que hay que modificar los mecanismos por los cuales se están llegando, se está materializando la campaña de vacunación, no cabe ninguna duda. Pero acá no hay nadie que esté afuera de la crítica. Creo que son todos responsables. ¿O y hay usted que piensa que la sentarse y oposición fue rediscutir. responsable a poner dudas sobre la vacuna? Eso no me cabe duda. No digo Ritondo, que él aparentemente no fue uno de los que impulsó la duda sobre la vacuna, pero hubo sectores de la oposición que hasta pensaban que la aprobación del ANMAT no era suficiente y estaban esperando que aparezca en la revista Lancet, como si una publicación, una revista tuviera más valor que la información del ANMAT. Es evidente que hubo una campaña antivacuna, es evidente que se ideologizó la Sputnik V y es cierto que el gobierno tomó una decisión muy adecuada y muy a tiempo con la toma de posición por la vacuna rusa. Ahora, ya está, eso ya pasó, ya estamos en otra etapa. Evidentemente la vacuna fue aceptada por todos, la campaña antivacuna de la oposición fue derrotada ampliamente. De hecho, bueno, una parte de la oposición también se vacunó, eso también hay que decirlo. No solamente involucra oficialistas, opositores. Por eso hay que repensar esta etapa de cómo hacer cuando las vacunas estén, porque lo que decía, bueno, van a llegar las vacunas, decía Velocopit, ¿y qué hacemos? Las podemos tener, pero después tenemos que ver cómo se despliega. En Provincia de Buenos Aires hay un mecanismo de despliegue que aparentemente está funcionando bien. Por lo menos no se han recibido ahí denuncias graves, más allá de estos hechos aislados en los hospitales. Yo creo que el conjunto de los dirigencia política en Argentina tiene que pensar qué va a hacer para realizar una campaña de vacunación masiva eficiente, dado que esta primera etapa fue compleja. Bastante difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Bastante difícil hasta para la vacuna, ¿no? Bueno, lo que usted señalaba, Bonelli, hubo denuncias porque se estaba envenenando a la población. Ahora, recientes, no hace un año atrás, hace meses, Petri. Sí, eso es cierto, Petri, ¿no? No, en realidad no es cierto, porque la denuncia, cuando uno la lee, y te invito a que la leas, lo que habla es incumplimiento de los deberes de funcionario público y delitos contra la salud pública. En ningún momento la denuncia de la doctora Carriola de envenenamiento. Eso fue toda una construcción posterior. Pero me quiero referir a lo que decía Artemio respecto de la ciudad. Pero plantea delitos dudas contra la salud pública. ¿Pero por qué existían? Porque no había información. Todo lo que planteábamos. A ver, había una constante en todo este proceso de vacunación. Déjame hablar a mí. Había una constante en todo este proceso de vacunación. Y la falta de información, la opacidad, la falta de transparencia y de control. No defiendan y con la falta de control y transparencia lo que surgen son los desvíos y las irregularidades. Y acá yo te quiero decir algo. Esto no es un error del gobierno. Esto es un hecho de corrupción. Y un hecho de corrupción de los más miserables que haya. Porque ¿cómo le vamos a explicar a las familias de las 1.300 personas que han muerto en los últimos 10 días que quizás se pudieron haber salvados si en definitiva esas vacunas iban a las personas que correspondían? O a las 9.000 personas que han muerto. No es una actitud demagógica. Estamos hablando seriamente. ¿Sabes cuánto? No, hablemos con este espíritu no podemos corregir nada, evidentemente. Es la utilización política de cualquier error para tratar de acercar votos a un Pero lugar. hablemos seriamente. ¿Sabes cuánto es el personal de salud de la República Argentina? No, como menor. Han muerto 51.000 personas. No es menor. El argumento tuyo. No es menor. De vincular esto con la muerte. No, pero por supuesto, porque si las vacunas hubiesen llegado de destino, quizás muchas de las personas que fallecieron hoy no lo hubiesen hecho. Digo, eso por un lado. Segundo, estamos hablando de la vacunación en Capital. Si hubieran llegado a destino, muchos no hubieran muerto. Prometió 20 millones de vacunas a la fecha y únicamente han llegado al país 1.000.000. Pero hubo trabas a nivel internacional, hubo provisión que no se pudo realizar a causas ajenas
ajenas al gobierno nacional. Por favor, déjame terminar. Tenés que además de la reconocer que para mucha hizo gente, todo lo posible. además de la tenés que corrupción, reconocer nadie que para podía mucha prever esta gente hay la vacuna es la diferencia entre la vida y la muerte. Chile en Sí. 18 días vacunó 3 millones de personas. Nosotros bien. venimos vacunando desde el 27 Somos de de los 5 diciembre. países de la ¿Y región que sabés comenzó a cuántas vacunar? personas hemos vacunado? ¿Sabés cuántas personas Estados hemos Unidos vacunado? y Chile está arriba. Después estamos en línea con el 500.000 con los 4 que faltan. Escuchá bien esto. 500.000 yo con la escucho, primera escucho. dosis No y me digan que yo 250.000 con la segunda dosis. Somos de los países que menos hemos vacunado Marcelo. en el mundo. No, Digo, no y es esto es una verdad vergüenza. eso. No digas A ver, eso, porque no es sigue, cierto. pero eso. Copi, No es sí. cierto eso. A ver, sí. Porque yo no quiero llevar toda a la situación de la política, porque cuando llevamos toda la situación de la política vamos a los resultados que tenemos a lo largo de la historia argentina, que son un desastre, ¿no? Pero digo, por un lado, Artemio nombró algo de la privatización de la vacuna en la ciudad. Los grandes prepagos nacionales no recibimos una sola vacuna. Es decir, que quede claro, porque hoy ha habido un Yo rumor. soy afiliado de una prepaga y a mí me llegó la propaganda de la prepaga diciendo que estaban disponibles para mayores de 80 años las vacunas en la prepaga. Está bien, podés nombrarla, porque No quiero no sé cuál es, nombrarla pero porque digo- no quiero comprometer pero digo, no al recibimos- programa en el nombre de una prepaga, Pará, pero sí, no yo recibimos- doy fe de que eso sucede. No recibimos ninguna vacuna. Sí, lo que se va a plantear de acá para adelante, que es una discusión, es cómo va a ser el proceso de vacunación. O sea, se podrá decir que se quiere que el sector privado participe en el proceso o no, y eso será una decisión del gobierno nacional que fijará como pauta. Pero no hay en el sector privado La medicina prepaga no tiene posibilidad de comprar vacunas. tampoco tiene posibilidad de comprar vacunas. O sea, Esto ocurre en todo el mundo. Esto ocurre en todo el mundo y la compra de la vacuna está hasta ahora, y me parece bien, reservada a ser una cuestión de los estados. Pero bueno, insisto, ¿no? Si todo lo vamos a ir llevando a la discusión de la política, nos vamos a trabar que estamos en un problema sanitario. Es decir, esto no es un problema político, esto es un problema sanitario. Y lógicamente, obvio, ¿no? Yo lo dije, también cuando se discutía si la cuarentena bien, si la cuarentena no, es decir, Argentina tiene muchísimas dificultades tomando en comparativo con otros países. Es decir, no es que cuando vos tenés un riesgo país del tamaño que tiene la Argentina o un índice de pobreza del tamaño que tiene la Argentina, todo lo demás no acompaña. Bueno, con esas herramientas se está haciendo... Bueno, aparentemente la información que yo tengo es que Pfizer le pidió a Argentina un montón de reaseguros económicos que algunos eran inadmisibles. Por ejemplo, la posibilidad de embargar una embajada, una escuela, digamos, una nave. Y lógico, y yo creo ahí que Argentina negoció bien, que no tenía alternativa, porque si Argentina negociaba con Pfizer en condiciones extremas, todos los demás laboratorios iban a plantear que había que negociar en condiciones ¿Pero extremas. Pfizer le pide eso a todos? No, porque Argentina tiene otras condiciones económicas de situación. Entonces, hay, y por el otro lado, es cierto que desde el gobierno se prometieron una cantidad de vacunas que no están, pero también es cierto que no fue culpa del gobierno, que no cumplió el proveedor. O sea, las cosas son como son. Lo que está, es decir, lo que está mal hay que decir que está mal, y lo que estuvo bien hay que decir que estuvo bien. Porque, vuelvo a decir, esto es un problema sanitario y lo que tenemos que nosotros lograr es que podamos recuperar la vida normal. Y para eso necesitamos que la población se vacune. Ahora, le metió mucho ruido el tema de la vacunación VIP. Ritondo, ¿usted piensa que, o sea, están pidiendo la presencia del jefe de gabinete? Pero ¿cómo soluciona el gobierno este tema? No, esto digo, porque tengo información de que hay en la provincia de Buenos Aires hay muchos vacunatorios VIP. Por ejemplo, hoy surgió el de San Nicolás, ¿no? San Nicolás de Allanamiento, nosotros hemos planteado el de La Matanza, el de Morón. La Matanza, bueno, lo decían los propios médicos. Digo, hay concejales nuestros que lo están denunciando, pero nosotros decimos para atrás, queremos ver toda la lista de todos los que se vacunaron. Se tiene que haber una lista donde se blanquee dentro de una comisión, si se quiere, donde haya responsables y se blanqueen absolutamente todo lo que se vacunaron. De acá para adelante hay una ley que le dé transparencia al sistema, donde sea por ley, donde fije reglas claras desde que se recibe, desde los contratos de compra, cuando se recibe, cómo se distribuye y tiene la vacuna
uno puede tener seguimiento de la vacuna sin ningún tipo de problema porque se hace con otro tipo de medicamentos. Me parece que todo esto es lo que tiene que hacer para el futuro. Y por el otro lado, también le hemos pedido a la Auditoría General de la Nación, con una nota de este interbloque de Juntos por el Cambio, que haga una investigación sobre todo el proceso que fue tanto de compra como de distribución de vacunas en Argentina. También hemos hecho un pedido de informe, un grupo de diputados, donde preguntamos cuántas vacunas fueron a la provincia de Buenos Aires, cómo se distribuyeron, quiénes fueron los responsables, por qué en la provincia de Buenos Aires no se usan los vacunatorios y se usan escuelas. Así fue en Olavarría, perdimos 450 vacunas porque de estar en un vacunatorio estuvo en otro lado. Desaparecieron robos de vacunas que después parece que aparecieron en algún gremio. Todas estas cosas que pasaron tienen que ser claras, tienen que ser lo más transparente posible, tiene que ser de cara a la sociedad. Y aparte esto, digo, no es una payasada, esto es muy serio. Esto habla de la sensibilidad de un gobierno al momento de tener una pandemia y tener que administrarla. ¿Se le cayó relato al gobierno? Y de tener un relato que primero es el otro, pero en realidad primero es uno. Entonces se pusieron la vacuna los que estaban acomodados y dejaron a los médicos, a los policías y a los abuelos esperando sin importarles nada. Bien. Artemio, sí, no sé cuándo viene Alberto Fernández, creo que mañana, ¿no? Creo que sí. Lo llama. Venga, Olivos. ¿Qué le recomienda? Hola. ¿Qué le recomienda para salir de esta crisis que hay que política? vacunar, hacer transparente la vacunación de aquí en más, hay que tomar decisiones. Fue una semana muy mala. Muy mala, sí. Pero bueno, estas semanas, evidentemente, durante la gestión de un gobierno siempre hay semanas complejas. Esta es una, no va a ser no es la primera vez ni va a ser la última. Ahora, lo que hay que hacer es darle escala a los mecanismos de vacunación, hacerlo transparente y vacunar. Tiene que hablar menos, reflexionar menos, hacer menos discusión y filosofía y vacunar con las prioridades establecidas y darle vacuna a los que efectivamente la merecen y completar la vacunación a mediados de año. Yo creo que soy optimista en eso, creo que junio, julio son meses donde la mayoría va a estar vacunada. Ojalá. Yo creo que va a pasar. Pero bueno, lo que pasa es que puede venir la tercera ola. La idea era vacunar antes para... Yo creo que Argentina tuvo algunas decisiones muy, muy interesantes. Lo de la vacuna Sputnik me parece muy importante. Lo de la cuarentena temprana me parece fundamental. Y también que no hayan colapsado el sistema de salud. No me voy a meter en temas que no son los míos. Está Velocopit, que en eso conoce infinitamente más que yo. Pero fue una decisión del gobierno adecuada haber multiplicado las posibilidades de atención extrema o en condiciones difíciles. En ningún momento hubo colapso del sistema de salud, los colapsos de terapia intensiva. Creo que hoy están cubiertos a menos del 60%. O sea que eso fue otro gran logro del gobierno que quedó un poco alejado, pero en el momento fue una toma de decisión del ministro Ginés González García muy importante, que bueno, como todo ministro que sufre un episodio de estas características, en este momento está sufriendo los embates de oposición y parte del oficialismo. Yo creo que es injusto, porque durante su gestión se tomaron grandes decisiones sanitarias, me parece que hay que reivindicarlo, en este momento en particular. Petri. Mira, se han vacunado 13.600 personas bajo la categoría de personal estratégico. Es imprescindible saber quiénes entraron en esa bolsa, porque como bien se dijo acá, se han fraguado documentos públicos. Entre ellos lo ha hecho el Procurador General de la Nación, Zanini, que dijo que era un personal de salud, el que tiene a su cargo el Cuerpo de Abogados del Estado, nada más y nada menos. Acá hay una serie de delitos que se han cometido y que es imprescindible, si nosotros queremos ordenar hacia adelante, que se investigue absolutamente todo hacia atrás. En diciembre yo proponía la creación de una comisión bicameral que auditara los contratos, que viera cómo se distribuía equitativamente la vacuna, que auditara también todo el proceso en las provincias. Esto no ocurrió. ¿Por qué? Porque el gobierno quería oscurantismo. Entonces, cuando uno ve que el presidente de la Nación, ayer en México, habla de papelón o de bochorno o que la oposición se deje de incitar por el tema de la vacunación, uno recuerda las palabras de Cafiero cuando nosotros nos manifestábamos y nos mandaba a pedirles perdón a los médicos por los contagios. Me parece que hoy el gobierno es el que le debería pedir perdón a todos los médicos que dice Velocopit, que es necesario vacunar, que son 763.000, que después hay que avanzar sobre los docentes, que son 1.300.000, que hay que avanzar sobre los miembros de la Fuerza de Seguridad, que son 500.000, y son 7 millones de jubilados. Y el gobierno lo que debería hacer es garantizar que las investigaciones lleguen a buen puerto y se condene a los responsables
y garantizar que el proceso hacia adelante sea transparente. Gracias, gracias, Veloco Piqué. Nosotros hacemos una pausa. Hay bomba hoy, hay bomba en A Dos Voces, en un ratito, después de la pausa. Bienvenidos a la Universidad de Morón. Garantizamos el 100% de la actividad académica con la mejor plataforma de enseñanza. Inscribite en benialaum.unimoron.edu.ar. Bueno, ahí está la bomba, nos pasamos un poquito, pero vale la pena. El gabinete en estado de shock. Y hay un casa de brujas entre uno y otro, ¿no? En estado de shock porque muchos dicen, a ver, si esto no para, no va a haber un cambio más importante y cada uno se quiere preservar. Pero además, en estado de shock, porque yo te diría que quizás los dos ministros más importantes están con cortocircuitos. Santiago Cafiero y Martín Guzmán. ¿Y por qué tema es? No es un tema político, el fondo, el dólar, no, tiene que ver con la vacuna y las cosas que dijo el Ministerio de Economía. Precisamente, claro, se vacunó Guzmán y un grupo de 6 colaboradores, todos menores de 40 años, entre ellos son la community manager. Bueno, Guzmán salió informalmente a decir, bueno, a mí me llamaron para vacunar. A mí me dijeron que me tenía que vacunar. Además es el equipo que negocia de externa, que vamos a viajar al exterior. De la Casa Rosada me dijeron, me incitaron a vacunar y a vacunar el equipo. Y entonces en la Casa Rosada dijeron, pero ¿cómo? Encima de todo lo que nos tenemos que bancar, ahora el ministro, quizás el ministro más estratégico de todo, el de Economía, nos echa la culpa a nosotros en el medio de esta historia. Bueno, y ahí hay cortocircuitos fuertes. Te reitero, en el medio de un gabinete que está en shock porque está soportando fuertes tensiones. Hay muchos que dicen, no, que Alberto tiene que hacer un cambio general de gabinete para replantear el gobierno y dejar esto atrás. Y otro dice, no, pará, porque si hacemos esto, Cristina va a empezar a meter gente en todos lados. Gabinete en estado de shock, 2 pesos pesados dentro del gabinete, Guzmán y Cafiero, peleados, no por la economía, por la vacuna. Hacemos una pausa, volvemos, el cierre del programa. Bueno, estamos cerrando con todas las voces, toda la actualidad. No hacemos ni periodismo de guerra ni ningún periodismo militante. Hacemos periodismo, todas las voces aquí en A Dos Voces. Nos vamos. Lamentablemente esto ocurrió en la Argentina. El precisamente vacunatorio BID. Una cosa que ha generado una gran decepción y que va a tener muchas consecuencias. Nos vamos, nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, nuestro compromiso con vos. Lo vamos a cerrar.